Este tema de programación les va a servir mucho para el trabajo. Yo voy a pasar ahora a pasarles una diapositiva. Bueno, la programación tendríamos que estudiarla en relación con la planificación. Nosotros, cuando vimos planificación, vimos que se pasaba de la situación actual a la situación buscada, prevista, deseada, el objetivo, el propósito. Y para eso nosotros definíamos prioridades y después veíamos la factibilidad, después veíamos la viabilidad y finalmente nosotros abríamos una cantidad de programas para cumplir con el plan, que le llamábamos apertura programática. Se abrían los programas. Entonces, el plan quedaba arriba con sus necesidades y el futuro deseable. Las prioridades, ¿no es cierto? La factibilidad, o sea, los recursos que se cuentan, la viabilidad, que sería el estudio estratégico, y ahora llegamos a la apertura programática. Quiere decir que si estudiáramos a Matus, veríamos los momentos de Matus. El primer momento donde vimos las necesidades y a dónde queremos llegar es el momento explicativo. Cuando llegamos a la viabilidad, luego de estudiar las prioridades, la factibilidad, estudiamos la viabilidad, sería el momento estratégico, porque ahí están las posibilidades de acordar o no con otros actores que también tienen interés en lo que queremos lograr. Así que ahí habría un momento primero explicativo, cómo llegamos hasta acá y cómo salimos de acá. Un momento estratégico, que es el momento de la viabilidad del plan. Y ahora llegamos a un momento táctico operacional, que es la apertura programática, que es lo que Matos dice, bueno, ahora se va a ver este desarrollo de encontrar los recursos con las actividades. Es el momento táctico operacional. Así que tendríamos un momento explicativo, un momento estratégico, un momento táctico operacional con los programas, y el cuarto momento que agrega Matus es el momento normativo, porque Matus dice que se puede hacer norma para cualquier cosa. Yo puedo hacer una norma de facturación y puedo hacer una norma para la orientación del paciente. Quiere decir, vos podés normatizar todo. En general, no se normatiza todo. Se normatiza lo más frecuente y aquello que puede ser conveniente prever en función de evitar problemas, acelerar la atención o evitar conflictos. Si no, las normas son un libraco infernal que después no se utilizan. Habría que aplicar ahí la regla de Pareto. ¿Cuál sería la regla de Pareto? Con el 20% de esfuerzo, hacer el 20% de las normas que permiten resolver el 80% de los problemas. La regla 2080, la famosa regla 2080, que es una regla de eficiencia, ¿no? Con el 20% del esfuerzo, que sería el recurso, lograr resolver el 80% de las actividades o de los problemas. Bueno, ahora estaríamos en el momento táctico operacional. Habíamos visto en el momento explicativo la epidemiología y la demografía. En el momento estratégico vimos un ejercicio del FODA y también vimos el buco. Y ahora veríamos el momento táctico operacional. Si ustedes tienen este listado, yo no sé si se los mandamos, no me acuerdo. No me acuerdo. Me parece que sí, que a lo mejor se los mandamos para el trabajo anterior, porque les sirve mucho para hacer trabajos o para diseñar actividades, ¿no es cierto? Este, Así que ustedes ven por un lado la combinación de cuestiones epidemiológicas, por ejemplo, esto de definición del problema, que significaría haber priorizado un problema, pasó por una etapa epidemiológica de priorizar. Y después dice caracterización de población susceptible. Esa es otra
cuestión epidemiológica. Cuando vino el COVID, nosotros sabíamos que la población susceptible era la de los mayores. Entonces, teníamos un conocimiento epidemiológico que por suerte lo tuvimos nosotros cuando ya otros lo habían padecido, lo cual nos permitía a nosotros prepararnos mucho mejor, o nos hubiera permitido prepararnos mucho mejor. Porque teníamos entonces conocimiento de la población susceptible. Y ahora tendríamos que, conociendo cuáles son los expuestos, otro concepto epidemiológico, encontramos que hay grupos sociales afectados, que sería el tercer renglón, ¿no? Los grupos sociales afectados son aquellos que, habiendo sido susceptibles, estuvieron expuestos, por eso fueron afectados. Hubo un problema de susceptibilidad en la cuestión del sujeto y una cuestión de exposición a un problema ambiental o a un problema social. Y ahí hubo en la susceptibilidad hubo problemas o genéticos o adquiridos que permitieron aumentar la susceptibilidad. Por ejemplo, uno puede tener una susceptibilidad genética, pero si uno no toma sol, no toma vitamina D, le agrega una susceptibilidad adquirida por caída del sistema inmunitario, que fue una de las cosas que seguramente se afectaron más durante el encierro prolongado. Quiere decir, la susceptibilidad a veces es provocada por medidas de las políticas públicas, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene los grupos sociales afectados, dice, bueno, ¿cuál es el conocimiento disponible? Y acá se genera algo muy importante para reconocer, que es la posibilidad de crear un doble estándar. El doble estándar en general es mal visto, porque en realidad tendría que haber un estándar que sería el electivo, el elegible. Cuando uno tiene un doble estándar, significa que tiene dos estándares y uno es mejor que el otro. Entonces siempre habría que elegir el mejor estándar. De todas maneras, el estándar que no es el mejor sirve a los fines comparativos. Por ejemplo, en mortalidad infantil nosotros nos podemos comparar entre provincias, y ya es muy útil. O comparar la Argentina a través del tiempo, es muy útil. Pero lógicamente para saber hasta dónde podríamos llegar no alcanzaría. Nos tendríamos que comparar con los países que tienen menos mortalidad infantil. Y nosotros tenemos 3 veces más mortalidad infantil que los países desarrollados. Los países desarrollados están abajo de 3 y nosotros estamos abajo de 10, pero prácticamente 3 veces superiores en mortalidad infantil. Quiere decir, cuando uno baje un décimo de la mortalidad infantil nuestro, puede decir, redujimos en un décimo la mortalidad infantil, en un decimal, digamos, no en un décimo, en un decimal. Desde un punto de vista evolutivo, es útil saberlo y es bueno, es un buen logro. Desde el punto de vista comparativo, significa muy poco, porque nosotros estamos muy, pero muy, muy por debajo respecto del ideal lograble, ya que no tenemos una contextura natural diferente a un dinamarqués, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener la mortalidad infantil de cualquier país desarrollado, no la tenemos porque justamente somos subdesarrollados, justamente por eso. Entonces ahí estarían los conocimientos disponibles. Deberían usarse los conocimientos en el más alto nivel, en el más alto nivel en el mundo. Cuando vemos nosotros gente que está recaudando fondos para viajar al extranjero, suele ser un cuento, un cuentazo, porque la capacidad argentina en conocimientos disponibles es muy buena en general para la salud. Entonces suelen ser recaudaciones, la verdad, la mayoría de las veces mentirosas. Sería muy raro encontrar alguna, siempre es posible, pero es muy raro encontrar alguna que realmente se justifique. En el país hay disponibilidad de atención casi en un nivel muy comparable a los países
desarrollado. Por ejemplo, en trasplantes, que es una de las tecnologías más complejas, nosotros no estamos peor que otros países en capacidad trasplantológica, de corazón, por ejemplo. En muchos trasplantes estamos en un nivel totalmente comparable. Cuando digo así, digo con Stanford, por ejemplo, que debe ser un lugar indiscutible de altísima calidad en trasplantes cardíacos. Entonces, ese sería qué conocimientos disponibles tenemos y habría que apuntar a los máximos posibles. Y si no están, preguntarse por qué no están. Y si no están pudiendo estar, preguntar dónde está la plata que podría haberse usado en esto, ya que el sector salud compite, lamentablemente o por suerte, compite con otros sectores que también acceden al presupuesto público, pero el sector salud tiene que estar al nivel de darle a la población el mejor conocimiento disponible en todas las áreas. Por ejemplo, en radiaciones, ahora está la posibilidad de la radiocirugía. Ustedes saben que en oncología hubo una gran revolución en los últimos años, y antes se hablaba de quimioterapia, cirugía y rayos, y ahí se terminaba la cosa, y ahora hay inmunoterapia, eh, terapias dirigidas, una cantidad de cosas que han enriquecido muchísimo la atención oncológica. En cada uno de los conocimientos, por otra parte, también ha habido un gran avance. Por ejemplo, en radiaciones está la radiocirugía. Nosotros tenemos radiocirugía en el país no hace mucho, hace 5 años más o menos. Quiere decir que estamos a nivel de poder brindar alguna atención con radioterapia de altísimo nivel. No en los hospitales públicos en general, que tienen un atraso tecnológico, a veces con una obsolescencia de 30 o 20 años, ¿no? Pero eso es porque el sector privado ha ido mejorando su complejidad, mientras el sector público en general, salvo excepciones, en general ha tenido un deterioro que no ha sido todavía recuperado. Ahora tenemos después que pasar a esta selección tecnológica, donde acabamos de hablar de este equipo de radioterapia, y tenemos que ver en dónde se va a resolver. Quiere decir, cuando decimos en dónde, quiere decir que estamos pensando que hay un modelo de administración de todo el sistema que tiene incorporada la regionalización. La regionalización sería que el país está dividido en regiones autosuficientes. Cada región tiene que ser autosuficiente. O sea, si yo vivo en Cuyo, tendría que lograr la misma atención que si vivo en el centro. En el centro quiero decir Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, ¿no? Santa Fe. Nosotros tendríamos que pensar que en todas las regiones hay la misma capacidad porque está el país regionalizado. Quiere decir, cada región es autosuficiente para lograr el máximo. ¿Eso es cierto ahora? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por ejemplo, en trasplantes hay bastante dispersión de algunos trasplantes, en el sentido que están distribuidos en el país, trasplante renal, pero otros no. Y el acceso se hace muy difícil. Tan difícil se hace que ni siquiera se diagnostica la necesidad del trasplante, ¿no? O sea, un hachero es muy buen donante si se cae de un árbol, pero es muy mal receptor, porque nadie se va a enterar si se enferma de que necesita un trasplante. Pero él, si se cae de un árbol, es muy buen donante. Quiere decir que hay una transferencia permanente si uno tiene un país regionalizado con una distribución que permita a cada residente, a cada habitante, la misma atención en cualquier región del país que exista, ¿no? Cuando uno tiene personas del extranjero, lógicamente que ha habido mucha discusión sobre este tema y por supuesto algún chauvinismo, ¿no? Quiere decir algún localismo extremo. Y lo cierto es que los países deberían resolverlo, no nosotros. Los países tendrían que tener un acuerdo
acerca de cómo se establece la atención de cada uno de los connacionales del país en otro país con la misma o mejor atención que la que recibe en su propio país, pero en ese caso con una compensación para que haya reciprocidad. Si no hay reciprocidad, después nosotros terminamos peleándonos con los inmigrantes, lo cual es una cosa que la verdad no corresponde para nada, porque se está hablando de la salud sin ningún tipo de acepción de persona, no es que a una persona le toque y a otra persona no le toca. Eso no forma parte del derecho a la salud. Bueno, cuando tenemos entonces elegidas las instituciones, en este caso nuestro programa, tenemos que saber qué actividades y cuántas son necesarias. Y entonces ahí viene el tema de que con el cálculo que habíamos dicho estadístico, que habíamos estudiado en la estadística inferencial, cómo se pasaba de una muestra a una población universal, nosotros podemos decir, si nosotros calculamos los pies diabéticos que hay en la zona, tenemos una cantidad de actividades fáciles para calcular. Es fácil calcularlas. Quiere decir, deberíamos primero conocer el total de problemas que hay en el área y luego poder calcular las actividades adecuadas para eso. Cuando digo área y me refiero a área programática, el área programática está delimitada por calles, incluso por veredas. Es la vereda par de la avenida tal, Rivadavia. Quiere decir que esa área programática es el área de responsabilidad nuestra. En cambio, el área de influencia es el área de la cual vienen a vernos. Supongamos, el Hospital del Quemados de la Argentina, en la capital federal, tiene un área de influencia que puede llegar a lo mejor a Paraguay. Le pueden mandar un quemado desde Paraguay, ¿por qué no? El área de influencia es enorme. Ahora, el área programática del Hospital del Quemados no sale del país. Y cada hospital tiene un área programática dentro de su municipio o de la provincia, tiene un área programática determinada seguramente según una norma, que habría que buscarla en cada lugar que trabajan, ustedes tienen que buscar la norma cuál es el área programática. Y lo demás es área de influencia. Si viene mucha gente del área de influencia, quiere decir que el hospital por alguna razón está captando pacientes que no son de su área, y puede ser porque los otros hospitales o efectores privados no hacen esa actividad, o porque el hospital público en esa actividad brilla, que también puede ocurrir, ¿no? Entonces concentra a lo mejor pacientes cardiológicos, pero ahuyenta pacientes dermatológicos, podría ser. Quiere decir, el hospital no es homogéneo, es heterogéneo. Lo habíamos visto cuando vimos la diferencia de posmodernidad con modernidad. La posmodernidad nos muestra que la realidad es heterogénea, compleja y múltiple. Entonces un hospital brilla en un servicio y en otro servicio es muy desparejo y lógicamente que la gente lo sabe, se da cuenta. ¿Eh? Ahora, una vez que conozco las actividades que voy a hacer, hago un balance entre qué recursos tengo y cuáles son los que necesito. Y va a haber una diferencia. Esa diferencia la puedo cubrir o no. La puedo cubrir o no. Quiere decir, si ustedes tienen un déficit de recursos en el servicio o en el hospital, es bueno que lo pongan por escrito, porque si no, lo cargan ustedes. Ustedes son los que se contentan con no llegar a atender a la gente. ¿Se entiende? Pero si vos pones en algún momento se hace un balance y se dice, nosotros necesitamos estos recursos de personal, de financiamiento, de infraestructura, ¿cierto? O de equipamiento. Y lo pones por escrito, tenés ahí una cosa para cualquier situación que se produzca. Nosotros lo pedimos.
por ahí no sabemos si están disponibles, si van a ser asignados, no sabemos. Nosotros, la responsabilidad nuestra termina en pedirlo y en justificarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí vendría cómo se realiza la propuesta, ¿no? Una propuesta que siempre tiene un borrador y se va avanzando hasta el final. Cuando te la piden, está hecha. Si te piden algo, vos tenés que tener bastante caudal acumulado de información y de documentación para decir, sí, lo traigo. Pero si no lo traes, si no te lo piden, siempre lo estás modificando. Lo estás mejorando, lo estás actualizando, lo estás pasando a otro para que lo vea. O sea, los trabajos están siempre en elaboración porque en cualquier momento te los piden, pero también en todo momento vos estás completándolos, mejorándolos, ¿no? Luego esto termina traduciéndose en el recurso final de cualquier eh, eh, plan o de cualquier programa, que termina expresándose en dinero. Entonces eso sería el presupuesto. El hospital debería participar en la presupuestación del municipio y el municipio en la presupuestación de la provincia y la provincia en la presupuestación de la nación. ¿Sucede? No, no sucede. Pero además debería participar la población. La población debería saber qué recursos están faltando y aunque no tiene un desarrollo técnico para decir con precisión una cantidad de cosas que hacen el presupuesto, sí puede expresar que falta le hace determinado elemento que ellos han constatado y a lo mejor uno no se ha dado cuenta cabalmente de la importancia que tiene para la población eso, y lo tiene que tomar en cuenta. Hay diversos lugares en el mundo que tienen presupuesto participativo. Yo los invito a leer. Busquen presupuesto participativo y van a ver que hay unos 10 municipios en el mundo de distintos países que han puesto en práctica un presupuesto participativo. Convocan a la población y el sector con la población establece trazos gruesos, que después técnicamente hay que desarrollarlo, trazos gruesos de lo que sería el presupuesto. Eso se llama presupuesto participativo. Bueno, como el presupuesto no lo van a completar tan fácilmente, vendría una etapa ahí de negociación, ¿no? Negociación sería poner en común las necesidades y puntos de vista que hay acerca de un tema y resolver un punto de equilibrio. Después vamos a ver algo de negociación. Cuando uno ve que viene una negociación, eh, digamos, valorable, y cuando viene una negociación para la cual hay que prepararse porque va a ser una batalla durísima. Hay ciertos elementos para tener en cuenta para una negociación y poderla ver venir. Siempre hay que tratar de transformar lo previsible en programado, lo no programado en programado. Siempre es un secreto básico de la administración. Transformar lo no programado en programado. Que te agarre desprevenido lo menos posible. Bueno, acá vendría con ese presupuesto que finalmente quedó, con ese recurso que finalmente quedó, uno ajusta el programa. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes con el trabajo, este final que tienen en cada módulo? Porque de pronto ustedes ven, nos faltan 2 días. Lo que pensábamos hacer, van recortando o van ampliando. Si tienen tiempo, van ampliando. Si no tienen tiempo, van recortando. El tiempo es un recurso, pero es uno de los más importantes. Entonces también ustedes hacen un ajuste permanente de la programación. Y después hay que ver cómo se rinde cuenta, ¿no? A través de que alguien supervise, controle, evalúe, ¿no? Este, y, y esto es muy importante porque la rendición de cuentas prácticamente ha desaparecido. Nadie rinde cuentas de nada. Forma parte de la cultura institucional. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué no llegamos hasta allá? Y bueno, es muy difícil hacer una propuesta de cambio
si uno no tiene una rendición de cuentas. Porque en la rendición de cuentas está por qué no llegamos hasta acá. Y entonces ahí, con cierta facilidad, a uno se le ocurre entonces cómo salir de la situación o qué proponer. Y si uno estuviera en un nivel de conducción, le tocaría esto último, que es el acompañamiento del programa en la ejecución. Sería, bueno, soy el director del hospital, pero yo al centro de salud voy. Yo soy el director del hospital, pero a una reunión de la comunidad donde van a discutir cosas de salud y me invitaron, yo voy. Yo voy. Estoy acompañando la ejecución de todo lo que hace el hospital en todas sus áreas, inclusive las extrahospitalarias. No solamente las ministeriales donde se va a notar si no voy, no, voy a ir a donde van a decir que qué notable, vino el director, queríamos que no, lo invitamos, pero queríamos que no iba a venir. Es importantísimo que ustedes convivan con la población, que convivan con los demás profesionales del área, que convivan con las profesiones menos remuneradas o que tienen menos jerarquía. Valoran muchísimo, muchísimo que la administración se acerque. Valoran muchísimo. Les va a dar a ustedes una tranquilidad muy grande de que están contando con la población para que la población les comente, les responda a un pedido de informes, que ustedes le preguntan algo, ¿no? Les va a dar una cercanía que van a valorar mucho, mucho, mucho. No les digo nada si llegan a tener algún problema, ¿no? Tener cerca a la población, que es lo que lograba durante bastante tiempo Silvia cuando nos contó la dirección del hospital. Ella estaba en todos lados. Y lógicamente que durante mucho tiempo, que duró bastante la gestión, eh, tuvo su acompañamiento, estar en todos lados, le sirvió de mucho, porque la valoraban y por supuesto que eso también sirvió para que se extendiera su, su permanencia y pudiera hacer los programas y las actividades que hizo. Cuando la cosa se empiojó y llegó a tocar el nivel más alto de la provincia, llegó a tocar la gobernación y fue decisión de la gobernación sacarla, ahí pasa lo que suele pasar habitualmente y no debería sorprendernos. ¿A ustedes los sorprende que la población y el personal que estaban seguramente tan aliados con ese desarrollo que ella logró en el Hospital Vidal, de pronto cuando a ella le dan el olivo, pero de una manera muy desagradable, que termina con un juicio de ella a la provincia, ¿ustedes creen que eso es raro o que es lo común? Usted dice la reacción de la población. Claro, que la población lo haya acompañado. La población no se levantó y fue ahí, hizo una marcha. Ella nos contó Me muchas, parece que es lo común, ¿no? claro. ¿Y por qué? ¿O en la historia fue así o es en Vidal nomás? Me parece que históricamente se maneja de esa manera. ¿Tenés algún ejemplo a mano? Y muchísimo, desde A la ver, historia de los inicios de la Argentina, por ejemplo, los próceres como San Martín, Belgrano, cuando quedaron en la miseria o se fueron del país, nadie los reclamó, me parece, ¿no? bien. Así que tenemos sobrada experiencia para saber que lo nuestro es un servicio. Pero no nos dispongamos a esperar una reciprocidad de parte de los compañeros y compañeras ni de la población. Más aún de que lo sientan y de pronto tengamos algún llamado, lo cierto es que en la movida grande que puede haber, vamos a estar solos. Muy probablemente, muy probablemente. En la historia universal también, en la historia argentina vos dijiste, en la historia universal también. Cuando preguntaron
Jesús o Barrabás. ¿Quién preguntó Jesús o Barrabás? Pilatos, ¿no? Y que Barrabás era un asesino serial, terrible. ¿Y qué contestó la población? ¿Que soltaron a quién? Barrabás. ¿Se podía haber esperado a la luz de la historia normal? No, porque se sabía que era un asesino, un convicto peligrosísimo, el Barrabás este. Y de pronto lo llevan a Jesús y simplemente por la influencia que está la pregunta formulada desde el poder, con la anuencia de algunos hipócritas que están por ahí, se logra que el pueblo, aparentemente, si fue cierta la historia, vocifere Barrabás. Y cuando a Sócrates le preguntan si conspira contra el régimen, y él era el filósofo más grande de Atenas, le habían dado ese título, hubo una manifestación popular, hubo una manifestación de sus alumnos, la gente que lo admiraba en las plazas o le había conferido el título, ¿dijo algo? No, nadie. Nadie. Entonces no esperemos, eso es importantísimo, porque te digo que la desilusión te puede matar, te puede dar una desilusión tan grave, una depresión tan grave, que te puede matar. Te lo digo en matar, te lo digo en serio, ¿no? Y no estoy diciendo macanas, puede matar. Yo conozco compañeros míos que han tenido una desilusión gravísima y murieron en un par de años, un año, sembrados, uno de ellos sembrado, de un cáncer galopante, 43 años, 44 años, en plena salud, pero la desilusión que tuvo fue fenomenal. Entonces hay que tener mucho cuidado en la reacción de uno, no en la reacción de los demás, porque es previsible que pueden, ojalá reaccione, tenga la suerte de que ojalá reaccione. Pero tengamos la idea de que si no reacciona, que no nos afecte, que nos afecte lo menos posible. Ese grado de indignación que produce la injusticia, que es muy grande, ustedes prepárense desde ahora, porque acumulen todos los méritos que quieran, etcétera. Cuando haya un desbarranque, sepan que, bueno, tienen que peludearla solos y salir a flote. Y no se les caiga el ánimo por eso. Acuérdense de esta charla. No se les caiga el ánimo por eso. Si le pasó a Jesús eso y le pasó a Sócrates eso, si Aristóteles tuvo que salir volando porque lo iban a acusar de la muerte de Alejandro Magno, si a Platón lo vendieron como un esclavo, no, lo nuestro es una pavada. Lo de Silvia, una pavada. Nada, comparado con él. Incluso puede ganar el juicio. Parece que lo va a ganar, casi seguro. Entonces, una pavada. Pero va a ocurrir y cuando ocurre, o puede ocurrir, y cuando ocurre hay que estar preparados. Pero igual el acompañamiento de la ejecución de las cosas que hace el servicio, el hospital, el ministerio, no es inútil. Es muy importante. Muy importante. Más de una vez lo van a llamar por teléfono y le van a pasar un dato que les va a permitir a ustedes reubicarse de una manera que van a decir, qué suerte, por Dios. Así que estén cerca porque primero es una obligación. Uno no está buscando un beneficio de eso específicamente, sino que es una obligación de uno estar cerca de donde hay necesidades. Pero el pago que va a ser ese servicio que ustedes hacen es superlativo. Puede ser muchísimo más grande de lo que ustedes se imaginan y mucho más grande de lo que a ustedes les costó hacer. El intento no cuesta casi nada y puede tener muchísimo rédito. Si no lo hacen, se nota. Si no lo hacen, se nota. Y si lo hacen, no esperen nada. No esperen nada. Actitud budista, no desear. Cuando él descubre que los padres le ocultaron la muerte, el dolor de la muerte, él se viste en el palacio, junta 3 harapos y se va. Y los padres dicen, pero ¿cómo te vas del palacio? Sos el príncipe, vas a ser el heredero de todo esto. No, no, es que ustedes no me contaron la verdad. No me dijeron que existe la muerte. Y yo estaba en mi pieza disfrutando de la vida y todos los buenos pasares que ustedes me han dado, cuando pasó la mamá llorando por la muerte de su hijo. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Hay dolor en el mundo? ¿Y cómo me vengo a avivar ahora de que hay tanto dolor en el mundo? Entonces,
yo tengo que saberlo y tengo que estar en el mundo. Y este recorte del palacio me tiene encerrado en una burbuja mentirosa. Y se fue. Se fue y no volvió nunca más el Buda. Y a partir de ahí construyó su idea, una de sus ideas fundamentales, que es no tener expectativas. La muerte es lo único seguro que nos va a pasar, y si yo tengo la expectativa de que no me voy a morir, o de que nadie se va a morir de las personas que me rodean, es una expectativa, o se van a morir en un tiempo más alejado del que en realidad ocurre, después ese deseo se me vuelve en contra y tengo un sufrimiento escandaloso. Pero el responsable soy yo por haberme planteado algo que era innecesario y que no era verdadero. ¿Mm? Bueno, este cuadrito, yo creo que es una de las 20 paginitas que tienen ahí como resultado del curso. Está reducido de un libro. ¿Ven? Ahí dice Carlos Matus arriba. ¿Eh? Y también está reducido de una publicación de la Organización Panamericana de la Salud muy antigua, pero que tiene los pasos de programación que más o menos se mantienen. La programación es como una receta en realidad. Uno tiene recursos y actividades y tiene que juntarlos bien, de acuerdo a normas, de acuerdo a la historia, cómo salieron las cosas, y después ver cómo salió con una evaluación y después corregir. O sea, es como una receta. Eh, en cambio, el plan funciona en un nivel de discusión. De dónde estamos, por qué llegamos hasta acá, a dónde queremos ir, por qué queremos ir a ese lugar y no a otro, quiénes se pueden oponer, el tema de la viabilidad, etcétera. Entonces quiere decir que esto es un desprendimiento del plan, pero no un desprendimiento, sino un desprendimiento múltiple, porque un plan tiene muchos programas. Un programa de discusión, un programa de acción, un programa de evaluación, un programa de, etcétera. ¿No? Un programa que tiene muchos desarrollos. Cada desarrollo específico que sea independiente o que tenga por sí solo un objetivo lograble a través del mismo programa, se cierra en sí mismo y constituye un programa independiente. Y así son todos los programas, cada uno tiene su autonomía relativa, que conduce a que todo el plan se realice. Todos los programas tienen que ser coherentes con el plan. Si nuestro plan es el curso superior de administración sanitaria, el programa que ustedes tienen de terminar el segundo módulo y presentar un trabajo es un programa coherente con el curso. Y así todos los programas son coherentes con el plan general en el cual están incorporados. Debería haber en el hospital o en el ministerio y en la municipalidad, debería haber un plan maestro, si dura muchos años y de inicio, o un plan anual, o un plan plurianual, donde todos los programas están allí apoyados, tienen cabida y rinden cuentas, y son coherentes con el objetivo general del plan. No sucede esto, pero debería, y sería una cosa muy importante que ustedes podrían incorporar el día que administren, decir, bueno, si estoy en este nivel, vamos a tener un plan general, y después de aquí se van a desprender muchísimas actividades o programas que los vamos a apoyar, y el que no corresponda con el plan, bueno, a lo mejor se las arregla porque consigue una donación, pero no forma parte de las prioridades de ese periodo. Por lo tanto, no hay confusión. Esto es el plan y estos son los programas del plan. Lo demás, bueno, es voluntarismo. ¿Se puede lograr algo? Bueno, dependerá de las personas que quieran hacer algo. Siempre que no contradigan al plan, podrán hacerlo, suman, pero que no vengan a pedir lo que no se ha acordado. Eso son como reglas de juego, ¿no? Ah. Bueno, hay un autor que es el más importante en los libros de organización moderna, porque forma parte de la administración en su componente racional, que es
Henry Misber. No es de la escuela motivacional, como ustedes tienen el libro de Administración de lo Absurdo, que está orientada por principios no directivos que salen de Carl Rogers, que es ese psicólogo que inventó la psicología no directiva. Es un modelo no directivo de administración. A nosotros nos resultó muy útil porque te abre muchos panoramas que la administración burocrática habitual, por más que la palabra burocrática puede significar un halago, muchas veces significa una rigidización innecesaria. Entonces, ese libro nos pareció interesante porque abre muchas puertas de discusión acerca de la administración más convencional. El otro libro que nosotros propusimos fue el de Uribe, que es un libro que congenia lo motivacional con lo social y lo estratégico, y por eso lo elegimos. No son comunes los libros que conjugan esas tres escuelas, esos tres enfoques de la administración. Bueno, Henry Misber pertenece a la escuela más racionalista, y es uno de los inventores del modelo MBA, de Management Business Administration. Después él se volvió muy crítico y propuso filosofar, que le faltaba filosofía a los estudiantes y a los docentes del modelo MBA. Y yo les leí la página del libro de él, donde dice no directivos MBA, o sea que está un poco repugnando la caracterización más reiterativa que tenía el modelo en la mentalidad de muchos que siguieron el modelo MBA y bueno, perdieron la capacidad creativa y la capacidad, digamos, de innovar que él le atribuye a los buenos administradores. Por eso él proponía remontarse de nuevo a los principios, entonces de ahí la lectura de la filosofía. Bueno, este autor ha diseñado a las organizaciones de una manera muy particular porque es muy metafórica, o sea, no utiliza este, los términos tan habituales, ¿no? Sino que es bastante metafórica. Una de las publicaciones menos metafórica es esta que tengo acá, porque tiene varias publicaciones sobre organizaciones, y una de las menos metafóricas es esta. Tal vez una de las maneras que él encontraba de dirigirse a distintos públicos, ¿no? Entonces, esta organización él la describe de acuerdo a estos 5 modelos, ¿no? Que es el modelo simple, el modelo mecánico, el modelo profesional y el modelo divisionalizado y el adocrático, ¿no? Adocrático quiere decir ad hoc, al uso de, quiere decir, a lo que uno le convenga en ese momento, a propósito de, eso significaría ad hoc, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de entender bien a Mintzberg, porque hemos hecho lo mismo cuando hemos visto autores y hemos tratado de que si resucitan o si están vivos digan, ah, sí, es lo que yo dije. Si nosotros no conocemos los clásicos, después es difícil pensar desde la nada, desde cero, o olvidarse y creer que lo inventó uno. Entonces, no inventamos la pólvora. Si inventamos algo nos tenemos que dar cuenta, pero veamos lo que dicen los clásicos. Y este es un clásico de los más conocidos porque además es necesario, porque la escuela social y la escuela motivacional han perdido. La que ha ganado es la escuela racional, y de la escuela racional la que ha ganado es el enfoque MBA, es el enfoque que hoy impera en casi todo el mundo. Nosotros no lo adoptamos, creemos que tiene pie de barros, pero es el modelo que ha hegemonizado la administración, ¿no? El modelo basado en negocios. Entonces, eh, lo pueden hacer porque para el modelo socialdemócrata, que es el que gobierna en los países centrales en general, en los países más desarrollados, que son los que imponen la impronta cultural en las universidades acerca de los grandes temas y sobre todo de los temas económicos, y la administración hoy es un desprendimiento, es un obediente a la economía, no es un subordinado de la economía. eh, el tema de los negocios
que se ha convertido para ellos en central. Y entonces en los países centrales ese modelo impera en todas las universidades y por supuesto se ha extendido y acá en la Argentina luce como hemos adoptado el modelo MBA. Está acorde a lo que está primando en casi todo el mundo occidental respecto de la administración. Entonces este hombre adhirió y no tanto por su libro Directivos no MBA, con una crítica a esto. Y vamos a tratar de entender bien este modelo porque justamente por ser el hegemónico es el que nosotros vamos a ver que está dominando en el desarrollo de las conciencias hoy que están diseñando esto y trabajando en la administración. Y después de esto podemos hacer la crítica, pero no antes. Tenemos, digamos, conociendo bien nosotros podríamos decir en qué estamos de acuerdo, en qué no, pero partiendo de que conocemos bien este modelo. Entonces yo acá les he reducido al final los modelos con este esquema, que es el que creo que les puede durar después para guardarlos. Lo estoy recorriendo rápidamente. Pero vamos a acá las palabras están reducidas por la primera letra. Como son todas primeras letras diferentes, las podemos reconocer. Y vamos a ver en función de qué él dice que ordena los modelos de organización. Él los modelos los de organización los ordena de acuerdo a estas ideas, ¿no? Se lee ahí, perdón, ahí se me mezcló una mancha de una cosa del internet. Bueno, él dice que los modelos tienen estos 5 componentes. Una cúspide, digamos, un lugar de donde se conduce, una cúpula, ¿no? Y lo relaciona con la idea, o sea, le pertenece a la idea del creador, ¿no? O sea, McDonald's tiene que refleja la idea del creador de McDonald's, ¿no? Ahí está la idea de la conducción, la cúpula, etc. El centro operativo son los que están acompañando esa cúpula, pero sin entrar en la parte digamos, de desarrollo técnico específico. Es un creador de las operaciones. Él le llama trabajos medulares esos trabajos que hacen para que todo funcione. Y los centros operativos pueden ser únicos o pueden ser diferentes si las operaciones son tan diferentes como para crear unidades dentro de la organización, ¿no? Cuando uno ve un holding, o sea, una empresa de múltiples empresas menores, cada una de esas empresas menores tiene un centro operativo. Y cada centro operativo tiene una línea de administradores intermedios. Entre esos centros operativos que vendrían a ser como los gerentes, y la base que está constituida por técnicos y por personal de apoyo. Entonces, tendríamos una cúpula, centros operativos que pueden ser únicos o múltiples si son varias unidades productivas. Las unidades de producción nosotros habíamos visto que tenían relativa autonomía y que tenían 4 factores de producción. Cada unidad de producción tiene 4 factores. El personal, la tecnología, el presupuesto y la administración. Es un concepto de la economía, unidad de producción con 4 factores de producción. Entonces, en cada unidad de producción hay un centro operativo. Y cada centro operativo cuenta con una línea de administradores intermedios. Esos gerentes tienen como directores, digamos, en las estructuras nuestras serían directores departamentales, una cosa así, ¿no? Directores de división, directores de departamento. Luego estarían los que están haciendo el trabajo técnico, que se dan cuenta qué técnica les hace falta y después controlan que ese trabajo se realice de acuerdo a la norma técnica que lo regula.
Y luego el personal de apoyo, que no tiene nada que ver con la tarea que tiene eh, por finalidad específica la empresa. Supongamos que se producen zapatos. Bueno, el personal de apoyo hace la limpieza del local o pinta el local. Quiere decir, es un personal que no está relacionado directamente con el producto final que hace a la empresa. Esos cinco componentes él los estudia para ver cómo se desarrollan en cada modelo de organización. ¿No es cierto? Entonces, pasa a definirlos como modelos de organización y me parece que acá hay una confusión con la palabra estructura. O sea, la organización sería el conjunto que decían ustedes de personas que tienen un objetivo. Bueno, ¿qué sería la estructura? La estructura sería el conjunto de recursos ordenados de una organización. Esos recursos, cuando son elementales y no se puede carecer de esos recursos, se llaman estructurales. Son recursos estructurales. Entonces, por ejemplo, en una casa, los recursos estructurales son los pilares y las columnas. Todo lo demás puede ser cartón pintado, puede ser vidrio, y se puede romper con gran facilidad. Y mañana lo reponés. Pero lo que no se puede romper, porque la casa entonces no existe, son los pilares y las columnas. Entonces, la estructura se refiere más bien a la rigidez de los recursos. En cambio, la organización se refiere a el conjunto de todos los elementos, y no solamente recursos materiales, que configuran la empresa y lo que los vincula y traza las vinculaciones. Esas vinculaciones se ven en el organigrama. Cuando uno hace un organigrama, coloca cada posición en la organización y lo relaciona con una línea llena. Cuando la línea no está llena, significa que la relación es contingente. O sea, puede ser o no ser. Es como la guardia pasiva. Lo llaman y está. Si no lo llaman, no está. Es como un asesor. Si le dan un trabajo, asesora. Si no, está ahí eh, a la espera de que de pronto surja una necesidad y él va a actuar. Y por supuesto que hay que pagarlo eso, porque es una disponibilidad. Pagarlo quiero decir, es un empleado, pero no necesariamente está ocupado todo el tiempo porque justamente lo que hace es asesorar a propósito de un problema que no está en la línea. La línea sería la línea llena, donde la gente que está en la organización tiene un trabajo ya asignado y lo desarrolla todos los días. Y tiene una definición y puesto de trabajo con funciones establecidas por una norma. En el caso de las líneas punteadas, eso es mucho más flexible. Entonces, nosotros vamos a ver eh, en, en esta estructura muchas cosas que aparecen acá en el, en el resumen, pero yo quería ir volando a mi resumen, porque va a resumir todo esto y lo vamos a ver mucho más rápido. Y ahora que hemos hablado de esos centros operativos, etcétera, vamos a hacer alguna consideración. Entonces, una organización que nace recién y es muy simple y pequeña, ustedes ven ahí simple y pequeña, ¿no? Y ven joven, ¿eso se ve? ¿Se ve ahora eso? Sí, se ve. Estamos viendo lo mismo. Bueno, se arregla con una organización simple. O sea, un centro, un titular de la empresa, sería el director, el dueño, etcétera, se confunden en la misma persona. El titular, el dueño, ¿no? Y después tiene, eh, digamos, predomina el hábito ahí. No predomina otra cosa que no sea el hábito. O sea, se están haciendo las cosas por una rutina. ¿Eh? En una organización que pasamos a otro modelito acá, ¿no? Una organización
que tenga un desarrollo, por un lado, simple, que puede ser joven, se desarrolla como la organización joven y se repite esta simplicidad. Pero si llega a tener esa organización variedad, ¿no? Variedad de productos, necesita abrirse en varios centros operativos, cada uno con su desarrollo semiautónomo. Y estamos en una organización divisional. Por de ahí la D. ¿Eh? Una organización madura, ¿no? Una organización madura, grande, por ejemplo, que tiene un gran desarrollo de poder, pero que se encuentra en un gran medio externo competitivo, estamos hablando por ejemplo de Ford, puede ser una organización de tipo mecánica, donde lo, lo técnico y lo estratégico están muy consustanciados. Si llega a tener variedad de productos, volveríamos a ver la divisional. Y cuando es madura, pero compleja, podría llegar a ser una organización de tipo profesional. ¿Qué circunstancias tiene la organización profesional? Que lo técnico y el personal de apoyo tienen muchísima importancia. Tanto es así que podría llegar a ser que en la salud muchas organizaciones sean de este tipo, de un modelo profesional. Como los profesionales estamos de capa caída, es probable que los gerentes nos estén invadiendo los campos profesionales. Pero esto es responsabilidad también nuestra. Hay una cierta autonomía del conocimiento y de la acción en el quehacer profesional que es impenetrable a la administración. Un administrador no puede entrar y entender un quirófano. Un administrador no puede entrar en una sala de rayos, o no tiene ni idea de cuándo se tiene que poner el protector, si está plomada la sala, si no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que significa un disparo de tanta intensidad o de otra. Si el paciente se está haciendo radioterapia conformada o SBRT, no tiene la menor idea de la diferencia entre uno y otro. Lo que tiene idea son de los precios, y de los precios y de las licitaciones. Pero ha sucedido que la administración se está metiendo en todo. Y esto es responsabilidad nuestra, porque tiene cierto conocimiento específico, el campo profesional de la salud en particular, que es eh, personal intensivo, recurso humano intensivo. No es capital intensivo, pero ellos lo manejan como si fuera una empresa de capital intensivo. No, si es una empresa de capital intensivo, necesita personas que entiendan del capital presupuestario o del capital monetario. Pero si es una empresa cuyo capital es el conocimiento y la destreza, que se metan los administradores demasiado en el tema profesional, es una cuestión nuestra, es una invasión que hemos permitido a lo largo del tiempo. Eh, los titulares, que a lo mejor quieren obtener una ganancia, que serían de los 4 factores de producción, habíamos dicho capital, tecnología, personal y administración. La administración y el capital predominan en las empresas privadas. En cambio, en las empresas públicas predomina la consideración del personal y de la tecnología. Por supuesto que si va predominando la idea empresaria en la salud, empieza a predominar la administración y el capital sobre el personal y la tecnología, que es lo que está pasando. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, nuestro refugio por ahora son los hospitales públicos, pero no sé hasta qué punto esto va a ser en el futuro suficientemente fuerte como para resistir esta oleada de modelo MBA y sus adláteres, ¿no? Entonces, una organización eh,
compleja necesita, acá está, independientemente del tamaño, puede ser grande o pequeña, necesita un modelo muchas veces profesional. Una organización compleja, pero que tenga mucha variedad, donde de pronto se les ocurre una demanda desde el contexto que puede ser nueva de la población, ¿no? Y está requiriendo entonces innovación, requiere flexibilizar el desarrollo de la organización para que los creativos puedan tener un lugar importante en la organización. Y entonces estas organizaciones donde hay una autonomía relativa muy importante de los creativos, ¿no? Del personal más creativo, que logra tener cierta independencia para poder tener el tiempo y los recursos para dedicarse a estos problemas que requieren innovación, se llaman modelos adocráticos, modelos ad hoc. Así que hemos visto organizaciones simples, donde suelen ser muy piramidales, en la cúpula un personaje que puede ser el creador y al mismo tiempo el titular. Hemos visto organizaciones mecánicas donde la tarea es rutinaria, pero son a veces empresas muy grandes, desarrollan un gran poder porque han, a través de un conocimiento exhaustivo, de una técnica conocida sobre un producto muy vendible, y hablábamos de Ford, logra una extensión muy importante, pero entonces genera una situación potencial de conflicto importante con el medio externo, porque también hay otras empresas que ven esa situación madura, se llama madura cuando el negocio es rentable. Una organización no solamente es madura por el tiempo, sino también el negocio es maduro porque es rentable. Por ejemplo, la diálisis es maduro, es un negocio maduro en la salud. En cambio, si uno trae un aparato nuevo, está innovando y no sabe muy bien cuándo va a recuperar la inversión. En cambio, la diálisis ya recuperaron la inversión con creces, se ha vuelto monopólica y es un negocio maduro. Cualquiera que lo compre sabe cuánto va a ganar y qué riesgo tiene. En otras empresas no se sabe cuánto va a ganar y qué riesgo tiene. Eh, bueno, bueno, cuando predomina la innovación, lógicamente siempre está la A de adocrática. Hemos repasado con mucha ligereza, con mucha simplicidad, lo que dice Henry Misberg, pero a mí me parece que la discusión no es esta. O sea, el mundo marcha con estas organizaciones porque le han servido al mundo para llegar al punto en que el mundo está. Si uno cree que el mundo está en un lugar muy bueno, no discutamos más nada y adoptemos estos modelos, cualquiera de ellos, según el tamaño, según la madurez del problema que se plantee, según la complejidad del problema a resolver, y tendremos organizaciones simples o organizaciones mecánicas, tipo tanque, ¿no? Como la Ford, o tendremos, las simples son como las pymes, ¿no? Tendremos, o como los policonsultorios, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? O una pequeña clínica, o un centro de salud. Y tendremos también organizaciones adocráticas, como hay también en algunos centros de investigación, que son con gran predominio del personal que está investigando y entonces tiene muchas ventajas en sus movimientos cotidianos porque se le da tiempo para que el tiempo que lleva la innovación lo tengan reservado para una capacidad discrecional, ¿no? En el uso del tiempo y de los recursos que estén a su alcance. Todo eso
podríamos dejarlo como está. Pero a mí me parece que la discusión central hoy que debería darse sería, para mí, mirando lo que dice Mintzberg y sabiendo que él entró por la MBA, viendo que él es racionalista y no miró la comunicación y no miró el contexto social en forma crítica, que son las escuelas de administración, la social, la motivación, no las miró en forma crítica, y sí miró en forma crítica la racional, incluso su propio invento de la MBA. ¿Cuál sería el tema en discusión hoy? Sería el siguiente para mí. Uno puede ver organizaciones con una cúpula unipersonal o de muy pocas personas, donde están conciliando un interés muy único, o puede ver, entonces ahí veríamos una cúpula totalmente, digamos, eh, ¿cómo podríamos decir? Poderosa y para asegurar su permanencia, su continuidad, ¿no? Y para imponer sus criterios al resto, ¿no? Para manejar discrecionalmente los recursos, también para manejar discrecionalmente los recursos, para calificar al personal en forma absolutamente eficiente, o sea, al que es ineficiente no le buscan un lugar, no existe, eh, es un descartable. O sea, si vamos recorriendo los recursos, el capital se apropian, concentran el interés, manejan el presupuesto, manejan el capital, manejan discrecionalmente el personal, determinan la tecnología en función de horizontes más bien de económicos o de rentabilidad, ¿no? Eh, o de afinidad con los productores, con los proveedores, siguiendo a veces la línea de la industria y no la línea propia del saber específico de la rama, ¿no? Y en esto veríamos cómo la industria farmacéutica modela el consumo de fármacos en la cabeza nuestras, e incluso en la población que nos reclama qué medicamento tengo que tomar. O sea, hay una influencia posible en esas cúpulas directivas y son de cúpulas eternas, ¿no? Ese modelo que impone un modelo, por supuesto, igual en todos lados donde vaya. Si va a Camboya es igual, si va a Santa Fe es igual, si va a La Rioja es igual, si va a un barrio de Buenos Aires es igual, si va a una municipalidad de Buenos Aires es igual. Entonces, ¿con qué compite? Yo creo que compite con liderazgos plurales, o sea, direcciones compartidas, direcciones colectivas, donde el colectivo tenga que actuar por unanimidad, tienen que actuar con un consenso previo sin el cual no pueden actuar. Cualquiera que vio la película 12 hombres en pugna, vio que parten de una diferencia colosal y llegan al consenso. Es una película fantástica, porque esa hora y media, 2 horas que dura la discusión, eh, para mí es imborrable, ¿no? Y supongo que les puede interesar verlo. Creo que está en internet fácilmente ubicable. Y se debería repetir la experiencia en liderazgos, direcciones colectivas. O sea, no se puede actuar si no es en el colectivo para dirigir un ente tan importante como el que se dedica a la salud. Pero ese colectivo tiene que acordar internamente de una manera consensuada. Y eh, no puede permanecer en forma eterna. Tiene que haber mandato improrrogable. No se puede eternizar. Yo diría que más de un mandato no se puede quedar, ni siquiera puede ser reelecto. O sea, podrá ser electo de nuevo en otro momento de la historia institucional, pero cuando terminan los 4 años, digamos que duran 4 años, o 3 años, o 5,
tiene que partir. La renovación es automática, obligada, improrrogable. Sí, por supuesto, tiene que ser por mitades para que siempre quede un conjunto de personas que conducen la organización de acuerdo a una historia que han compartido durante un cierto tiempo y entonces tienen la historia de la organización y le dan continuidad. Eso sí, eso sí. Entonces a lo mejor es una renovación por cuartos, si son cuatro, o una renovación por tercios, si son seis, ¿no? Entonces se renuevan dos cada 3 años o dos cada 2 años, en fin, hay que estudiarle para que no se eternicen. Tiene que haber rendición de cuentas, o sea, no es rendición de cuentas de abajo para arriba, sino también de arriba para abajo. Y los de abajo en una organización de control tienen la capacidad de remoción inmediata de parte de para la conducción. Lo que estoy diciendo no es una cosa, un sueño de una noche de verano, ¿eh? Si ustedes se compran el Código de Comercio de la República Argentina, propone, por supuesto que no lo adopta ninguna empresa, ¿no? Propone consejeros de vigilancia. Una de las propuestas en el Código de Comercio de la Argentina, que se vende en cualquier escaparate de subte, Código de Comercio, un libro chiquitito, pequeñito, tapa blanda, de bolsillo, dice, hay una posibilidad de control diferente a través de consejeros de vigilancia. Los consejeros de vigilancia, según ese código de comercio, son personas que paralizan la institución cuando no están de acuerdo con la conducción. O sea, la conducción tiene que rendir cuentas y tiene que ser posible detenerla. No puede iniciar una línea de acción que todo el mundo cuestiona y seguir como si nada. Eso hay que cortarla esa cosa, esa cosa. Entonces, por un lado, liderazgo plural. Por otro lado, remoción inmediata ante cualquier desvío. Por otro lado, eh, mandato improrrogable, ¿no? Regionalización. Las regiones tienen que ser autosuficientes y adecuadas al lugar. No puede ser que haya un mandato unificado central, inamovible para todos. Tiene que haber, por supuesto que puede haber, y es conveniente, dos, tres, cuatro, cinco cosas que son acordadas para todo el conjunto. Y ahí todo el mundo se mueve al unísono. Pero después tiene que haber un colorido zonal, una tonalidad zonal, un tinte zonal, una melodía zonal, porque es lo local lo que también juega. Desde lo local, tener la cabeza de lo grande, y desde lo grande, tener la cabeza de lo local. Hay un va y vuelve. Eh, no puede ser que se tenga solamente la idea del centro y todo lo demás sea este, al unísono, como estamos acostumbrados. Así que a mí me parece que hay que discutir de estos modelos organizacionales esta cuestión del liderazgo personalista. Nosotros tenemos un gobierno presidencialista. Bueno, no, para mí es inadmisible, ¿no? Desde este punto de vista. O sea, eh, los gobiernos tienen que ser fruto de un consenso permanente. Si no llegamos a estas situaciones donde el presidencialismo es tan fuerte que no existe ninguna posibilidad de darle un colorido federal o local. Eso, la verdad es que conspira contra la idea democrática, ¿no? La idea democrática, el gobierno del pueblo, que está influyendo no solamente en el centro, sino en todos los costados, en todos los lados de un país, de una organización. Entonces, en este pluralismo, me parece que nosotros encontraríamos otros desarrollos organizacionales. ¿Cuál es la diferencia entre organizaciones privadas y públicas? Bueno, pero antes de pasar a eso, les quería preguntar, ¿qué les parece hasta ahora lo que estamos viendo? Díganme la crítica de esto. Yo por ahí pasé muy a vuelo de pájaro por lo que dice Henry Mintzberg, ¿no? Pero supongo que las organizaciones piramidales que ya conocemos, más o menos complejas, más o menos grandes, chicas, eh,
más o menos creativas si son de investigación, o más o menos rutinarias si son de una atención eh, muy normatizada, ya medio que las conocemos. Son configuraciones que las leeremos y les podemos poner un nombre, les podemos etiquetar. Pero nos hace falta una comprensión también ahora crítica de estos modelos y ver por qué nosotros llegamos hasta acá. Más allá de que estos autores nos proponen estas organizaciones como forma de superar el desorden habitual institucional, lo cierto es que hemos llegado hasta acá y estamos, el año pasado estuvimos cerca de una guerra nuclear. Estuvimos cerca de una guerra nuclear, que podría haber sido el fin de la humanidad el año pasado. Entonces, estamos jugando con fuego en las instituciones. Entonces, tenemos que plantearnos algo diferente a lo que ha ido primando. Y ahora predomina el modelo MBA desde hace muchos años. No ha alcanzado notoriedad su nombre ni las siglas, y a lo mejor para ustedes resultó una novedad en el curso, pero tiene muchos años el modelo MBA. Y se ha ido institucionalizando un poco subrepticiamente, influyendo desde la idea del negocio a las ideas de servicio y cooptándolas. Pero nosotros tenemos que preguntarnos entonces cómo salimos de acá también, cómo nosotros podemos tener una cabeza que pueda ser, por un lado, prudente para ir paso a paso, pero por otro lado, ser capaz de mirar un horizonte más largo de cambio importante en el desarrollo de las cosas, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Como por ejemplo un holding figura alrededor de los departamentos. Lo importante en esas organizaciones es la departamental, cada departamento. Y en la docracia, lo importante es el creacionismo. O sea, lo que no existe, pero va a existir mañana. Hay toda una expectativa ¿eh? acerca del futuro que le da lugar a ese desarrollo de unos pocos, que son los que en la empresa han adquirido mayor relevancia y que organizan la investigación para la innovación. Silicon Valley. ¿eh? Ahí el predominio de la investigación, Silicon Valley. Un poco podría ser el ejemplo. Y en cuanto a los elementos situacionales, o sea, puesta la empresa o la organización en este caso en relación con otros, nosotros vemos que en la estructura simple el poder tiene un máximo ejecutor, bien piramidal. ¿Saben desde cuándo las organizaciones son piramidales? Desde hace 4.000 años, desde los sumerios. Los sumerios inventaron las organizaciones piramidales. Al principio asesinaban a los perdedores de las batallas, luego los esclavizaban, después apareció el industrialismo, estoy haciendo grandes lapsos de la historia, ¿no? Asesinato, explotación, perdón, esclavismo, explotación de los trabajadores y nuestra etapa ahora es la alienación. Nos están alienando. Nosotros somos alienados modernos, alienados de lujo. Los elementos situacionales. El poder está controlado por un máximo poder ejecutor.
En la burocracia mecánica, se vende la norma, ¿no? Se vende la norma como algo que no se puede romper nunca, ¿no? Es un control basado en la norma. Tiene que ser el toyotismo, ¿no? El toyotismo. El fordismo, el toyotismo. Eh, la burocracia profesional está basada justamente en el oficio, en la investigación, en la docencia, en todo lo que signifique profesionalizarse desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Acá a lo mejor la palabra profesional, al no tocar lo docente y lo investigativo, tendría que ser planteado como control eh, cognitivo, una cosa por el estilo, control, sí, control cognitivo, funciona a través del conocimiento. La estructura divisionalizada es el control de los administradores medios, el control gerencial. Acá predominan los gerentes, es la visión gerencial, ¿no? Esa línea media de gerentes que desarrollan lo que la cúpula quiere. Y esos gerentes tienen mucha importancia, la cúpula puede quedarse en su casa y los gerentes llevan a cabo la empresa, esa línea media. Y en la docaracia, esa palabra de expertos, la experticia, el conocimiento de los entendidos, etcétera. Ese sería el juego de poderes que hay. El poder cupular, el poder de la norma, el poder del conocimiento, el poder de la administración gerencial y el poder de los expertos. Bueno, Binsberg en 10 minutos con un cuadrito para situarse en qué estructura estamos, cómo podría ser si nosotros valoramos alguna de estas condiciones, vamos a poder encontrar cuál es el modelo más habitual que Mismer nos recomendaría o nos diría que puede funcionar. Ustedes ven que a veces en algunos renglones figura más de un modelo, como por ejemplo acá, figura más de un modelo. Acá también hay más de un modelo. Depende entonces de otras condiciones, de si es grande la empresa, de si es madura o si es innovativa, etc. Bueno, estamos en 54 minutos. Una pregunta. ¿Cuánto vale una pregunta? ¿Cuánto vale una opinión? ¿Cuánto vale un comentario? Invalorable, ¿eh? Cuanto menos haya, más vale. Se ha vuelto carísimo conseguir una pregunta, una opinión en este curso. Acá no, yo no tengo nada, no puedo adquirirlo. Estoy fuera de mercado, no puedo adquirirlo. Ahora, el trabajo de ustedes para penetrar esto es personal, o sea, ustedes tienen que tomar un libro de organización y con estas ideas más bien relámpago, pero fuertes, que me parece que transmití, un Minsber así reducido. Minsber les va a costar leerlo. Yo les mostré el libro, era un libro voluminoso. Pero yo les he hecho un súper resumen gracias a una ficha que elegí. A veces las fichas suelen ser todas mías, pero allí encontré una ficha tan buena que me permitió reducir a Minsber tan rápido y construir ese cuadrito. Lo controlé con lo que yo había leído de Minsber, por supuesto. Está bien hecha, me gustó, por eso se las vamos a pasar tal cual, no con el nombre del alumno porque no lo recuerdo, pero sí sé que la hicieron en un curso de Morón. Y, y lo único que le agregué es el cuadrito donde me adjudico ahí la autoría. Y cuando lean un librito de organización les vendrán estas ideas metafóricas, cuasi metafóricas que tiene Minsberg, un poco sintetizadoras de los modelos, que yo diría, más básicamente se dice modelo piramidal, modelo archipiélago. Por ejemplo, el modelo divisional sería un modelo archipiélago. Vos tenés divisiones en el holding, ¿no? Que tiene por un lado un supermercado,
por otro lado tiene un, este, una casa de cambios, por otro lado tiene, bueno, es un holding, ¿no? Es un modelo divisional. Sería como un archipiélago. ¿Pueden ser ruedas locas? Sí, claro, pero como juega mucho el interés de que eso apunte a un objetivo, en realidad no son ruedas locas, tienen una conexión fuerte una con otra. Pérez Compán lo definió muy bien. Dijo, yo para funcionar una, necesito mi empresa, un banco y un funcionario fundamental en la Casa de Gobierno. Miren ustedes la idea divisional de don Gregorio. Formidable, formidable. Creo que compró el Banco Río cuando dijo eso. Entonces tiene el Banco Río, pone un ministro de Economía y tiene Molinos Río de la Plata. ¿Quién le puede ganar a Pérez Compán? Ya es el colmo, es lo divisional mezclando al gobierno con la empresa privada, las finanzas con la producción material, es una cosa extraordinaria, con la producción industrial es una cosa extraordinaria, una cosa fantástica. Bueno, uno puede ir por ahí y admirarlo y envidiarlo, que seguramente hay muchos envidiosos de Pérez Compán. Nosotros podemos tener la misma idea o podemos decir, en la salud, ¿qué hacemos frente a esto? El poder concentrado que acapara finanzas, decisiones de gobierno y producción de productos de consumo masivo. Yo le pregunté al director del ministerio que negociaba el tema de alimentos con los productores. ¿Cómo haces? Y me dijeron que los convoque. Ah, ¿y no haces la norma voces en el ministerio? No, no, no. En el ministerio los convocamos. Ah, sí que va Coca-Cola, los productores de, ¿cómo se llaman esas cositas para el copetín? Para brindar y qué sé yo, esas comidas, esos platos pequeños de consumo masivo, papas fritas, ¿cómo se llaman esas comidas, esos productos? ¿Eh? Ah, los snacks, ¿no? Snack. Bueno, van los productores de bebidas, los productores. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Pero qué? Es una bolsa de gatos. No, no, no. Me dijeron a mí que tengo que articular. ¿Y cómo articulás? Y bueno, el de bebidas dice, yo no quiero que reduzcan la sal los snacks. Y le digo, ¿y por qué no van a querer que reduzcan? Y dice, porque los snacks al tener sal producen sed. ¿Y cómo puedes hacer una norma en un ministerio donde te acosa una persona que le quiere agregar sal y el otro que está contento porque el agregado de sal le produce consumo de su bebida? Y si vos querés regularlo, te encontrás con la oposición y antes de que saques el proyecto de ley ya están llamando al ministro para decir guarda con eso. Bueno, es la directiva que yo recibí. Obediencia de vida civil. ¿Se da cuenta? Digo, pero ¿sabes cuántas vidas puede costar no llevar a la salud una medida básica que se conoce cuál es y no poder hacerlo porque te sentás en la mesa en una situación simétrica con los productores que tienen otros intereses? Bueno, Mario, eso ya es mucho. Yo soy funcionario. ¿Se dan cuenta? Yo lo entiendo, pero es obediencia de vida civil. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que el modelo de organización lo podemos mirar, como dicen los libros, fenómenos, pero están al servicio de un mundo que es el de hoy, con el manejo que tiene el mundo de hoy. ¿Estamos de acuerdo con que el modelo divisionario diga, sigo produciendo alimentos, Molinos Río de la Plata, pero necesito un banco y necesito un funcionario del gobierno, si es posible, el ministro de Economía? Y lo puso al ministro de Economía, ¿no? ¿Qué tal? Misber, ¿eh? Mintzberg, modelo de visionario, aplausos. Entonces,
A mí me parece que tenemos una idea de lo que es un modelo piramidal, tenemos una idea de lo que es un archipiélago, sabemos que no son poleas locas, que no son islas locas, que están unidas cuando son un archipiélago, ¿no? Y tenemos la idea organizacional en red. Serían tres modelos visuales de organización en red, que tiene nodos, cada uno de los nodos se comunica con otro, y hay, acerca de la red hay diferentes ideas. Un centro único que gobierna toda la red, como si en una red de pescador el nudo que está en algún lugar fuera el nudo que da la orden a toda la red, ¿no? Vamos al agua, salimos del agua, ¿no? O si en la red cada uno de los nodos tiene una vigencia rotativa de acuerdo al problema de que se trate. Entonces es una organización en red, pero con centros cambiantes. Entonces vamos para tal lado. Ah, el nodo tal es el que sabe más de eso. No, vamos para el otro lado. Ah, el nodo tal, entonces la red tiene centros cambiantes. Si tenemos este modelo de red, entendemos el modelo matricial. El modelo matricial tiene una columna primera y una línea primera. En la línea primera, supongamos, figuran todos los elementos de la institución. Dermatología, traumatología, alergia, enfermería, limpieza, hemoterapia, bioquímica, odontología, todo, ¿no? Eso primera línea. Y en la primera columna tenés todos los problemas, ¿no? Infecciones hospitalarias. Entonces marcás con una X cada lugar de la primera línea que corresponde que esté en esa reunión. Y tenés un modelo matricial. Una vez te planteas infecciones, después te planteas, te puedes plantear reinternaciones, te puedes plantear los problemas que vos creas que están con, eh, produciendo alguna dificultad en el hospital, ¿no? Y sabés a quién convocar. Entonces tenés un servicio que acude a varios problemas. El otro servicio acude a varios problemas con el otro, pero también a problemas también diferentes. Si tenés un cruce de... Entonces ahí pensás en una red que tiene múltiples nodos de centro cambiante, porque según el problema emerge ese nodo. Así que tendríamos como tres figuras complementarias de las que vimos con Misberg, que sería en piramidal, desde los sumerios, que es la que todavía sigue gobernando el mundo, tenemos la de red, de centro único, y entonces es una mentira que sea en red, porque entonces no es cada nudo igual a los otros, sino que hay un centro único que, no, somos democráticos, pero siempre hay un nodo que gobierna todo lo demás, o tenemos una red de centros cambiantes según el problema y tenemos un modelo matricial. Y ahí nos acercamos un poco a democratizar una institución y a compartir y a relacionar los servicios de una manera que ahora no se relaciona. Y tenemos el modelo archipiélago, donde que se parece un poco al modelo en red, pero la idea disolvente del modelo archipiélago podría ser que cada uno sea una isla loca, cosa que a veces también se ha visto. Y tendríamos tres figuras como para pensar, bueno, ¿cuál es el modelo que a mí me parece mejor? Y a mí me parece que una idea podría ser la pirámide truncada, donde aparece entonces la dirección colectiva, porque está truncada, pero al mismo tiempo rinde cuentas, así que podría ser la pirámide truncada invertida, donde la conducción tiene que estar, por un lado, conduciendo, pero por otro lado, respondiendo a requerimientos de todo el desarrollo de la organización. Y esa pirámide truncada está al lado de otra pirámide truncada que es diferente a la anterior porque hay renovación automática en cada periodo de gobierno. De tal manera que no hay una sola pirámide truncada, sino que es la misma, pero
una es colorada, la otra es rosada, la otra es gris, la otra, porque van modificándose los desarrollos de la organización a lo largo del tiempo. Y en la pirámide truncada ascienden a la conducción todos los que conforman lo que podría ser para Minberg los centros operativos, acceden periódicamente de tal manera que todos los que conducen estuvieron en un centro operativo y todos los que están en el centro operativo alguna vez tuvieron el dolor de cabeza de lo que fue conducir. Y en ese intercambio de roles, de ir pasando de arriba para abajo, de abajo para arriba, y estar adentro y estar afuera, y ser centro pero dejar de serlo, y conducir pero rendir cuentas, y además decidir, pero tiene que haber consenso, porque si estoy solo no puedo hacer nada, y eso es una regla institucional. Y si llega a haber y si llega a haber una urgencia, puedo decidir porque soy el que puede decidir en la urgencia, pero lo tengo que hacer ad hoc al referéndum de la aprobación de los demás. Con todo esto me parece que se produce una movida de la organización que nos permite pensar en cambios para no quedarnos con las organizaciones que existen tal cual, que son las que hemos conocido para llegar hasta acá. Bueno, no he escuchado nada de ustedes, me quedo con una sed y un hambre que no les cuento. Prefiero para ser como el Buda, pensar que ustedes deploran absolutamente todo lo que dije, están completamente en desacuerdo, se han aburrido un montón y no van a decir nada de enojados que están. Prefiero pensar eso porque si se da eso no me van a desilusionar en absoluto, no me van a poder deprimir. La próxima vez que empecemos la charla, hoy ya estamos muy pasados, espero que comencemos y yo les voy a preguntar, ¿qué piensan ustedes de la organización? De organización. Bueno, chaucito a todos. Gracias. Chau, chau. Mario, no te olvides de Chau, chau. enviarnos la presentación. ¿Eh? No te olvides de enviarnos las copias de la presentación, que no las tenemos. Sí, Mintzberg y programación. Esas dos. Exactamente. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Chau, chau.